Hola, hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? En esta ocasión veremos lo que son las derivadas implícitas. En primer lugar, hay que hacer la diferenciación entre derivada implícita y derivada parcial, que se suelen confundir. En primer lugar, la derivación implícita se usa para encontrar la derivada de una función que solo tiene una variable y no está despejada. Por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado igual 16. La variable y está implícita y se deriva respecto a x. Luego, la derivada parcial se usa para encontrar la derivada de una función que tiene varias variables. Por ejemplo, en una función de área a de x, y igual x por y. La derivada parcial de a respecto a x te dice cómo cambia el área si solo cambiaras la variable x. La variable y se trata como una constante. Entonces, una derivada implícita se usa para encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto cuando la ecuación que define la curva no es fácil o no es posible de despejar explícitamente para una de las variables, sea la ecuación x al cubo más y al cubo es igual a 6 por x y por y. Luego derivamos el lado izquierdo de la ecuación y cada término lo derivamos con respecto a x. Entonces nos queda como 3x elevado a 3 menos 1. Recuerden que el exponente 3 queda como factor multiplicativo de la base x. Y al exponente 3 le restamos un 1. Entonces 3 menos 1 es igual a 2. Por lo tanto, la derivada del primer término es igual a 3x al cuadrado. Luego el segundo término, la derivada de y al cubo, usamos la regla de la cadena, ya que estamos derivando una función de y con respecto a x. Entonces nos queda como 3 por y elevado a 3 menos 1 por la derivada de y con respecto a x. 3 menos 1 es igual a 2. Por lo tanto, la derivada de y al cubo es igual a 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Y para derivar el lado derecho de la ecuación, usamos la regla del producto. Entonces escribimos 6 por x y por y. Entonces usamos la regla del producto de dos funciones, la función u de x y la función b de x. Entonces u es igual a 6x y b corta o v es igual a y escribimos 6x y es igual a u por v, u derivada, más u por v derivada. Entonces, si nos enfocamos en u derivada por v, derivamos u y nos queda u derivada es igual a 6. Y v sin derivar es igual a y. Por lo tanto, sustituimos y nos queda 6y más u sin derivar por v derivada. Entonces, v derivada es igual a su otra notación que corresponde a la notación de Leibniz. Por lo tanto, volvemos a sustituir u sin derivar y v derivada. Por lo tanto, nos queda como 6x por la derivada de y con respecto a x. En el segundo término es donde aplicamos la regla de la cadena. Por lo tanto, la igualdad nos queda como 6xy es igual a 6y más 6x por la derivada de y con respecto a x. Entonces, la diferencia entre una derivada explícita a una implícita es que la derivada explícita de v, que correspondía a y, sería igual a 1 y la derivada implícita es igual a su notación en la forma de Leibniz, la derivada de y con respecto a x, en palabras sencillas. Ahora igualamos las derivadas de ambos lados de la ecuación y nos queda 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x es igual a 6y más 6x por la derivada de y con respecto a x. El objetivo ahora es aislar la notación de derivada de y con respecto a x. Entonces escribimos 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x menos 6x por la derivada de y con respecto a x es igual a 6y menos
3x al cuadrado. Ahora factorizamos el lado izquierdo de la ecuación por el factor común, que es la notación de Leibniz, y nos queda como la derivada de y con respecto a x por 3y al cuadrado menos 6x, y esto es igual a 6y menos 3x al cuadrado, y el paréntesis que está multiplicando a la notación de Leibniz nos queda dividiendo a 6y menos 3x al cuadrado. Entonces decimos 6y menos 3x al cuadrado sobre 3y al cuadrado menos 6x. Ahora cerramos entre paréntesis el numerador y el denominador y factorizamos por 3. Entonces tanto el numerador como el denominador lo factorizamos por 3 y nos queda 3 por el paréntesis 2y menos x al cuadrado sobre 3 por el paréntesis y al cuadrado menos 2x. Ahora el 3 del numerador contiene al 3 del denominador una vez. Entonces el resultado final es la derivada de y con respecto a x es igual a 2y menos x al cuadrado sobre y al cuadrado menos 2x. Y este corresponde al resultado final de la ecuación. Entonces derivamos ambos lados de la ecuación con respecto a x, usamos la regla de la cadena para los términos y la regla del producto para el término 6x, y agrupamos todos los términos con la notación de Leibniz en un lado de la ecuación, factorizamos, despejamos la notación de Leibniz y el resultado final fue la derivada de y con respecto a x es igual a 2y menos x al cuadrado sobre y al cuadrado menos 2x. Bueno amigos, espero que les haya gustado este ejercicio y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.